Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a esta 41ª conferencia magistral del Patronato de la UNI, en esta oportunidad con el tema hidrógeno verde. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a empezar con una presentación del video institucional del ProUni. Luego tenemos la palabra del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente del ProUni. A continuación, el doctor Arturo Talledo va a tener entre 30 y 40 minutos de exposición. Luego va a seguir la señora Rosana Serpa, va a tener 10 minutos como panelista. A continuación, el señor Carlos Díez Canseco, ¿no? Va a tener 10 minutos también como panelista. A continuación vamos a tener preguntas, las cuales van a ser dirigidas por el ingeniero Filiberto Revilla, secretario de Relaciones Públicas. Vamos a tener ahí más o menos 20 minutos y al final tenemos un cierre, ¿no? En esta presentación, obviamente, se va a explicar el gran potencial del Perú para la generación de energías renovables y sobre todo la necesidad de reducir a cero el uso de combustibles fósiles que justifican el desarrollo de tecnologías para la producción y aplicaciones del hidrógeno verde. Es importante tener en cuenta que el hidrógeno es el elemento químico más abundante del planeta. Se encuentra presente en el 75% de toda la materia de la Tierra. Sin embargo, este elemento nunca lo encontramos solo, sino en compañía de otros elementos químicos, como el oxígeno, formando agua, o el carbono, formando otros compuestos. Y en este caso, el hidrógeno verde es un proceso de electrólisis y se considera verde porque su producción no emite dióxido de carbono u otros contaminantes, a diferencia de producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles como el gas natural. Les damos la cordial bienvenida y empezamos entonces, como ya les había comentado, con la presentación del video institucional de ProUni. Adelante, Armando. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havíř durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas,
se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. A continuación tenemos la palabra de apertura del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muchísimas gracias por esta 41 conferencia magistral que tenemos en el patronato de la UNI en colaboración con la Universidad Nacional de Ingeniería. Agradecerle, por supuesto, a César, a Armando, a Filiberto, que siempre están al pie del cañón acompañándonos en estas charlas que son tan importantes, porque además de educarnos, capacitarnos, son una forma de integrarnos con nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería. Y qué mejor en esta oportunidad que tener al vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, un hombre que ha dedicado su vida a la docencia en la universidad. Él es el ingeniero Arturo Talledo, que es físico, graduado en la UNI y también doctorado en la UNI en una colaboración con una universidad en Suecia. Es un hombre a quien conocemos de muchos años, conocemos de su dedicación, de su compromiso y por supuesto nos enorgullece que esta noche nos acompañe y que sepa que el patronato está para apoyar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Y lo acompañan como panelistas Rosana Serpa, que es abogada por la Universidad de Lima, pero que tiene una maestría en administración y se ha especializado en energías renovables, y estoy seguro que hará comentarios sobre esta ponencia sobre el hidrógeno verde que se viene desarrollando dentro de las investigaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería. Por eso también le agradecemos mucho a Roxana. Y nos acompaña Carlos Discanseco, quien es un viejo amigo en todo el sentido de la palabra, viejo de muchos años y viejo porque es más o menos nuestro contemporáneo, un hombre con el que hemos trabajado en el pasado. Él fue gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía cuando a mí me tocó ser presidente de la sociedad y soy testigo de excepción de la contribución que Carlos hizo y hoy día gerencia nada menos que el Instituto de Ingenieros de Minas, que contribuye enormemente a la difusión de la industria minera y a la investigación y tiene una convicción de la unión entre la empresa y la universidad. Así que tenemos un expositor de lujo, como es el doctor Arturo Talledo, y tenemos dos panelistas realmente de lujo, como son Roxana Serpa y Carlos Diez-Canseco. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias, don Roque. Permítame leer rápidamente el currículum del doctor Arturo Talledo, como ya se indicó, el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es licenciado en física y maestro en ciencias con mención en física de la UNI. Doctor de la UNI en cooperación con la Universidad Tecnológica Chalmers de Gotemburgo, Suecia. Destacado investigador y autor de 20 artículos indexados en Scopus y la publicación de libros sobre tecnología y teoría electromagnética, con una trayectoria docente desde el año 1977 y cargo de profesor principal desde el año 1990. Ha impartido clases en diversas universidades y ha sido reconocido
por su excelencia académica. Por supuesto, ha recibido premios por investigación y contribuciones al campo de la física. Como ya se mencionó, es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería y destaca como líder en la promoción y desarrollo de la investigación científica. Adelante, doctor Arturo Talledo. Ok, si me permiten las diapositivas, Adelante. ¿me pueden indicar cómo hago para ver las diapositivas? Hay un botón verde ahí, Arturo, compartir pantalla. Ya, share screen, de acuerdo, ya me había olvidado hace Sí, tiempo que no sí, dicto acá. Ok, gracias. Ya, ahí se ve, ¿ah? entonces, Ponlo en pantalla completa, por favor, claro, claro, ahí abajo. presentación. Ahí está bien. Ah, perfecto. Perfecto. Ok, entonces, voy a decir primero cómo inició este tema de hidrógeno verde en la UNI. Este es un tema que promocionó mucho el doctor Alfonso López Agua en su campaña cuando era candidato a rector, más o menos en agosto del 2021 hasta noviembre del 2021, que fueron las elecciones y donde ganamos. Y paralelamente, yo también participaba en la campaña y yo mencionaba más bien el tema de las baterías de litio, porque en ese tiempo ya se tenía noticia de que teníamos litio en Puno y yo había aprendido algo en mi tesis de doctorado en Suecia sobre baterías de litio, ¿no? Entonces, estos dos temas, más o menos por razones personales, Alfonso, porque había conversado en Chile con especialistas y yo porque había estudiado un poco la batería de litio, por temas personales más o menos, digamos, encajamos estos temas, pero con el tiempo, ¿no? Cuando hemos ido desarrollando esos temas, nos hemos dado cuenta que estos temas forman parte, digamos, de una eh, situación mundial más general, ¿no? Voy a mencionar la revolución industrial verde, ¿no? O sea, estos forman parte de la generación. Son dos temas, el hidrógeno verde y la batería de litio, que nosotros al principio lo pensamos como temas aislados, son parte de esta revolución industrial verde que está formada, que tiene varios aspectos, ¿no? Uno es la generación de energías renovables, básicamente fotovoltaica y eólica, y también estos vectores energéticos que son el hidrógeno verde y las baterías de litio y sobre todo los vehículos eléctricos. ¿No? Entonces actualmente estamos en capacidad, digamos, de enmarcar lo que estamos haciendo, enmarcar lo que estamos haciendo en la universidad dentro de esta situación global, que es la revolución industrial verde y que voy a tratar de explicar. ¿No? Acá yo he hecho una pequeña introducción que la he escrito para mejor que quede ahí cuando alguien vea las diapositivas. Una de las grandes preocupaciones de gran parte de la humanidad es el problema del calentamiento global. ¿No? Digo solamente gran parte de la humanidad porque hay algunos políticos a nivel mundial, como ustedes bien saben, que no eh, piensan que no existe este problema, ¿no? Pero gran parte de la humanidad está consciente de que el calentamiento global es un problema global. ¿Y cuál es la causa principal del calentamiento global? Es una de las causas, quizás la mayor, es la emisión de dióxido de carbono, o sea, el compuesto químico CO2, cuando se produce energía utilizando combustibles fósiles, como son la gasolina, el petróleo o el gas natural, ¿no? Este calentamiento, digamos, se ha observado desde que comenzó la revolución industrial, la primera revolución industrial en 1850, pero obviamente se ha acentuado en los últimos años. Por ejemplo, aquí tengo algunos datos
en numéricos. En 1940 se produjeron 5.000 millones de toneladas de CO2 en el mundo, pero en el año 2023 se han producido 38.000 millones, ¿no? Hay una gran diferencia. 5.000 millones en el 1940 y 38.000 millones en el 2023. Y entonces esto, la gente, como ustedes saben, hay convenciones mundiales de todos los países del mundo que se reúnen, por ejemplo, en París y en otras conferencias que han habido en el mundo. Y la principal solución que se plantea es el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables, principalmente, repito, eólica o fotovoltaica, pero también se consideran la hidroeléctrica, la geotérmica y algunos consideran también los combustibles. Yo no estoy muy de acuerdo en considerar los biocombustibles. Si da el tiempo, puedo mencionar por qué los biocombustibles no me parecen una buena solución. La Unión Europea, ¿no?, es la región que sostiene firmemente esta solución y tiene un acuerdo de carbonización cero para el año 2050. Por supuesto, teóricamente todos los países están de acuerdo con esta lucha contra el calentamiento global, pero los que más se preocupan, por supuesto, son los europeos, quizás por razones económicas. Ellos no tienen, como otros, combustibles fósiles. Estados Unidos y Rusia tienen combustibles fósiles, muchos combustibles, Europa pues no tiene, ¿no? Entonces, la principal preocupación de ellos es el precio de los combustibles fósiles también aumenta y ellos quisieran encontrar una solución en las energías renovables. Pero, a pesar de que China o Estados Unidos eh, no, no muestran un gran interés por luchar contra el calentamiento global, sí desarrollan tecnología para producir mejor, más y mejor, más eficientemente, digamos, las energías renovables. Ellos desarrollan su tecnología no solamente para producir energía, sino también para producir estos vectores energéticos como son baterías de litio, hidrógeno verde y los vehículos eléctricos. O sea, la producción de tecnología sí es global. Ahí está todas las potencias mundiales, ¿no? Esta, esta matriz, el cambio de la matriz energética de combustibles fósiles a energías renovables, como acabo de mencionar ya, supone que vamos a desarrollar nuevos productos industriales, ¿no? Y para esto, la principal característica, digamos, de la revolución industrial verde es inversiones billonarias. Billonarias en el lenguaje americano significa, el lenguaje norteamericano significa miles de millones de dólares. Y esas inversiones de ese orden de magnitud se están viendo no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y Asia. O sea, cuando hablamos entonces de revolución industrial verde, se refiere a esas grandes cantidades de dinero esas grandes cantidades de dinero que se usan para producir productos que tienen que ver con la generación de energía, con la generación de, valga la redundancia, de generadores de hidrógeno verde, de baterías de litio y de vehículos eléctricos, ¿no? Esta revolución industrial verde, digamos, por lo menos en hidrógeno verde, es una tecnología completamente nueva. Un dato es, por ejemplo, que de todo el hidrógeno que se produce en el mundo actualmente, el 99% es producido con combustibles fósiles. O sea, no es realmente verde, sino es gris o azul, como vamos a decirlo más explícitamente dentro de un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el hidrógeno verde es una tecnología completamente nueva. Solamente el 1% del hidrógeno que se produce en el mundo actualmente
es realmente verde. Y si quisiéramos llegar a la carbonización cero, como nos plantean los europeos, necesitaríamos demasiados equipos tecnológicos, muchos equipos tecnológicos, eh, ¿no? Dispositivos, grandes inversiones para producir los equipos que produzcan el hidrógeno verde, ¿no? Y como esta tecnología recién comienza, es una gran oportunidad, entonces, no solamente para las potencias que están produciendo ahora, están produciendo el 1%, repito, sino para todo el mundo. Es una tecnología, la tecnología del hidrógeno verde, que implica, por ejemplo, producir electrolizadores, ¿no? Son el principal dispositivo para producir hidrógeno verde se llaman electrolizadores y son las fuentes de electricidad para producir este material, hidrógeno verde, son de una complejidad relativamente pequeña. Son dispositivos no muy difíciles de construir en cualquier país donde hayan algunos ingenieros, digamos, relativamente buenos, por decirlo así, ¿no? No se necesita mucha tecnología para producir estos valores. Hago una comparación, puede ser una comparación. En los años 60 comenzó la revolución electrónica que nos llevó a radio, televisión, computadoras y todo lo moderno que hay, pero la revolución electrónica se basó en un dispositivo que se llama el transistor. Y los países subdesarrollados nunca aprendieron a hacer transistores, nunca aprendimos a hacer transistores y por lo tanto siempre fuimos consumidores de esta tecnología electrónica. Nunca produjimos un solo televisor, un solo radio siquiera, y entonces menos computadoras. En cambio, estos dispositivos que estoy mencionando ahora, como los electrolizadores y las fuentes eléctricas, que son los rectificadores, digamos, son algo más sencillo y no es, como muestra de ello, puedo decir que en algunos pueblos jóvenes o en algunos pueblos aislados, como en la selva, hay gente ingeniosa que ha hecho sus generadores de hidrógeno y ha movido por ejemplo, para mover su tritaxi, ¿no? Su mototaxi, ¿no? O sea, con esto lo que yo quiero decir es que entrar a la revolución industrial verde para los países subdesarrollados es una especie de un atajo en el cual vamos a tratar de alcanzar la tecnología que ya realizan las grandes potencias. Esta es una idea, no es original mía, la del atajo, esta es de Fernando Villarán, que ha expuesto en una conferencia magistral como en un foro como estamos ahora, ¿no? Esta diapositiva, por ejemplo, es de Fernando Villarán, donde muestra que si bien los países desarrollados están yendo por un camino de alta tecnología, los nuevos fenómenos, él hablaba en tiempo del COVID, pero no solamente se trata del COVID, sino se trata de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Si los países desarrollados ahora se ven forzados a desarrollar tecnología para la sostenibilidad del planeta, pero en esta tecnología también podemos participar los países subdesarrollados. Entonces, esto es una especie de atajo que podemos seguir, digamos, para convertirnos también en países desarrolladores de tecnología, ¿no? Esa es una introducción que yo quería hacer, ¿no? O sea, cómo enmarcamos el hidrógeno verde y las energías renovables dentro del gran problema mundial. Ahora voy a usar algunos minutos, ¿no? Voy a usar algunos minutos para mostrar digamos, el gran potencial de energía solar que tiene el Perú, ¿no? Encontré un software, GIS, ¿no? El nombre ahora no voy a mencionar SolarGIS, ¿no?
Y donde, por ejemplo, en este software uno puede ver para cualquier país la radiación solar que le llega, ¿no? Y la radiación solar que nos llega en Perú, digamos, en todo el sur del Perú, desde Lima hasta Tacna, tenemos una gran radiación solar. Por cada metro cuadrado nos lleva una energía de 8 kilovatios hora, ¿no? Entre 7, dependiendo de estos colores, entre 7 y 8 kilovatios hora en todo el sur del Perú. Y también, por supuesto, en este mapa de Chile, también en el norte de Chile, que es la continuación sur de este mapa que vemos acá, también tiene Chile una gran cantidad de radiación en estas zonas, ¿no? Y voy a, a explicar todas las bondades que tiene esto, ¿no? Primero, antes de mostrar qué podríamos hacer, qué se podría hacer, cuál es el potencial solar a partir de este mapa, veamos la diferencia con Alemania, ¿no? En Alemania, la radiación solar no llega ni siquiera a 4 kilovatios hora por metro cuadrado. Además, Alemania tiene menos área que nosotros, ¿cierto? O sea, por lo tanto, tiene menos radiación solar. La radiación solar en Alemania es por metro cuadrado es muy baja comparada a la que tenemos en Perú, ¿no? Y sin embargo, Alemania es el campeón de la producción de energía fotovoltaica, ¿no? Acá tenemos producción bruta de electricidad solar en teravatios hora. Teravatios significa 10 a la 12 vatios hora, una gran cantidad de energía. Produce alrededor de 50 teravatios hora, ¿no? Y nosotros, que tenemos este gran potencial de energía solar, solamente producimos, ¿no? En estas plantas fotovoltaicas de Majes, de Tacna, de en Moquegua, etcétera, varias en Moquegua. En todas estas plantas, estos son datos del 2023 en este cuadro, ¿no? En el 2023 nosotros producíamos ni siquiera un tera, solamente 739 gigavatios hora por año, ¿no? Una gran diferencia, mientras que Alemania produce 50 teravatios hora, nosotros producimos, no siquiera llegamos a un teravatio hora en el 2023. Ahora, con la nueva planta de Clemensí en Moquegua, que se ha inaugurado en marzo de este año, 2024, y que produce unos 280 gigavatios hora año, si le sumamos esto a esto que está acá, sí estamos llegando a un teravatio hora. O sea, en resumen, en este momento, 2024, Alemania produce 50 teravatios hora, mientras que nosotros solamente un teravatio hora, siendo la diferencia de radiación solar mucha, ¿no? Entonces, ese es un reto. ¿Cómo aprovechar ese gran potencial solar? No es cuestión de decisiones políticas, ¿no? Eh, y también, por supuesto, de inversiones, de dinero. Pero voy a adelantar algo quizás me salga del orden planteado, pero voy a mencionar algo. Esta planta de Clemensí ha sido bien publicitada hace poco, en marzo del 2024, y da datos extraordinarios que me han hecho pensar a mí, ¿no? Por ejemplo, esta planta ha costado 78 millones de dólares, unos 260 millones de soles, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que con esto se produce un teravatio hora, ¿no? Un teravatio hora. El Perú, como se ve en este siguiente mapa que está aquí, este es un cuadrito viejo que lo encontré en internet, pero puede servir también para conversación. En este cuadrito está el consumo de energía de Perú de esta época, 2017, supongo que no ha variado mucho, donde el consumo total es 831 petajoule, ¿no? El joule es una unidad de energía más baja que el kilovatio hora, ¿cierto? Entonces,
lo transformé a teravatios hora y son esta cantidad de energía que consume el Perú anualmente, son alrededor de 230. Regreso acá. Nosotros estamos produciendo ahora, perdón, esta planta Clemesí está produciendo en este momento 1 teravatio hora, pero la energía que necesita el Perú para funcionar en todos los aspectos, ya sea movilidad, luz de las casas, o sea, luz eléctrica para todo el mundo, para todos los usos, el Perú necesita alrededor de 230, digamos en este momento ya 250 teravatios hora. Y esta planta que produce 1 teravatio hora, perdón, esta es la de Clemesí solamente. Esta planta que cuesta, haciendo una regla de 3 entre esta producción de energía y todo lo que necesita el Perú, la conclusión es que necesitamos para, si en algún momento se toma la decisión política de que toda la energía que consumamos sea de energía solar, necesitaríamos unas 1000 plantas como la de Clemesí. Y unas 1000 plantas como la de Clemesí, pero esta planta de Clemesí cuesta 78 millones de dólares. Si necesitamos 1000, sería 78.000 millones de dólares. Es una cifra que puede asustar, ¿no? Pero sin embargo, no es una cifra inalcanzable, ¿no? Por ejemplo, el PBI del Perú está por ahí, ¿no? El Producto Bruto Interno Anual del Perú está por ese monto. Eso, digamos, a manera de comparación, nadie está planteando que se use perdón, no estoy hablando de PBI, las reservas internas netas del Perú. Las reservas internas netas del Perú en este momento son unas 1000 veces el costo de esta planta, ¿no? Este es el ejercicio numérico que estaba mencionando, ¿no? Voy a explicarlo ahora más detalladamente con esta diapositiva. Esta zona aproximadamente tiene 200.000 kilómetros cuadrados. Esta zona de alta radiación de energía solar, 200.000 kilómetros cuadrados, como ven aquí, entre 7 y 8 kilovatios hora. Pero, obviamente, todos los 200.000 kilómetros cuadrados no podemos llenarlo de paneles solares, porque hay edificios, hay carreteras, hay ríos, hay minas, hay plantas agrícolas, etcétera, hay puntos agrícolas. Entonces, pero supongamos que el 5% de esos 200.000 kilómetros cuadrados que vemos acá de alta radiación se usaran para producción de energía solar, es decir, unos 10.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 100%, 100 kilómetros por 100 kilómetros. Si eso se usara para producir, entonces, como ya dije, sacando esta regla de 3, 2,7 kilómetros cuadrados es lo que usa, digamos, Clemesí para producir esta cantidad de energía, 287 gigavatios hora. Aquí está en megavatios hora, pero estoy diciendo, si le quito este término de acá, sería 287 gigavatios hora. Entonces, con los 10.000 kilómetros cuadrados, por una regla de 3 simple, nosotros podríamos producir 1000 teravatios hora. 1000 teravatios hora significa 4 veces la energía que consume el país. Y tendríamos entonces, con estos 10.000 kilómetros cuadrados, tendríamos para producir una cantidad de energía, digamos, 4 veces, equivalente a 4 veces la que consume el Perú. Es decir, con el 25% de todo lo que produciríamos, viviríamos y exportaríamos el 75% de nuestra producción. Pero, repito, esto es un ejercicio, este es un ejercicio, y con estos mismos datos podríamos llegar a la conclusión que dije antes. Si
En 2.700 kilómetros cuadrados producimos esta cantidad de energía para producir sin necesidad de exportar. Si no queremos exportar, solamente queremos producir para vivir, necesitaríamos 1.000 de estas plantas iguales a la de Clemency, y lo que significa entonces una cantidad de dinero igual a las reservas internas, a las reservas internacionales netas que tenemos. Y la ventaja de usar energía solar es que una vez que construimos las plantas solares, ¿no? Estas duran por lo menos 30 años, digamos, pero la energía permanece ahí, va a permanecer ahí por 5.000 millones de años, ¿no? El Sol se calcula los expertos, los físicos, que ha existido ya desde 4.500 millones de años antes y va a vivir otros 5.000 millones de años para apagarse. Va a tardar. Entonces, no hay problema. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a entrar al tema de actualidad, que es en Perú la ley de masificación del gas, donde se está haciendo una ley para masificar el gas, pero no se está teniendo cuidado de que las reservas netas de gas que tenemos en este momento están decayendo, ¿no? En el 2016, el Ministerio de Energía y Minas decía que teníamos gas para 33 años, ¿no? Después, 5 años después, dicen para 24 años. Ahora se está pensando que tenemos energía para 21 años más, ¿no? O sea, y estos son datos que saqué de un estudioso, de alguien que publicó en El Comercio esta fecha que está aquí, el 22 de noviembre del 22, donde él también muestra este cuadrito, ¿no? Las reservas probadas de gas natural en el Perú han ido cayendo del 2016 al 2020, de 16 trillones de pies cúbicos a 9,7 trillones de pies cúbicos. Es decir, eh, es una decisión política que tiene que tomar el gobierno, pero en este caso yo creo que hay que tener mucho cuidado. No tenemos mucho gas, ¿no? Esa es una ventaja de las energías renovables, ¿no? Que son, digamos, prácticamente eternas. Y acá muestro, este también es un gráfico un poquito antiguo, creo que este es del 2019, donde está la energía a nivel mundial, ¿no? Como se ve aquí, las energías renovables, todo esto que está aquí desde, perdón, solamente este pedacito de acá son energías renovables y la mayoría son, por supuesto, eh, carbón, gasolina y gas, ¿no? Más del 90%, ¿no? Entonces, el Perú, entonces, repito, tiene un potencial muy grande de energías renovables, de energía solar sobre todo. No hay mucha energía eólica, no hay mucho potencial eólico en el Perú, pero sí hay bastante solar. Chile sí tiene eólico y solar. Pero en el mundo, eh, aparte de Perú y Chile, hay grandes, digamos, fuentes de grandes países que tienen potencial solar. México es uno de ellos y en África hay varios países que tienen tal. O sea, yo creo que podría el sueño europeo de llegar a emisiones cero de carbono es posible, sí es posible. Ahora, yo sí quiero hablar ya de hidrógeno. Voy a mencionar primero el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, porque hay una ley que salió hace poco y que define el hidrógeno verde como aquel producido con bajas emisiones de carbono, y esas son estos, ¿no? El, el, el hidrógeno se puede producir con combustibles fósiles, ¿no?
produciendo grandes cantidades de carbono, ¿no? Según estas reacciones químicas, ¿no? Básicamente metano se mezcla con agua y se calienta, entonces tenemos una reacción. Acá se muestran 3 reacciones, pero hay un esquemita donde generalmente las plantas trabajan con los 3 métodos a la vez y el residuo es, perdón, el hidrógeno es producido, se obtiene hidrógeno, pero la mayor parte es... hay muchos residuos de óxido de carbono. Como dije al principio, al año, eh, por este hecho solamente, creo que está acá, ¿no? No. Hay una gran cantidad de dióxido de carbono solamente debido a este proceso para producir hidrógeno gris o azul. Si este CO2 se recoge en un tanque y se le da algunos usos después, entonces el hidrógeno obtenido se le llama hidrógeno azul. Si se le deja escapar a la atmósfera, lógicamente se llama hidrógeno negro o hidrógeno gris. El hidrógeno verde se produce con 0 emisiones de carbono. Y eso significa que se usa electrólisis, pero la electrólisis necesita energía eléctrica. Si esa energía eléctrica es la energía que se produce a su vez con energías de combustibles fósiles, eso ya no es hidrógeno verde. El hidrógeno verde tiene que producirse con electrólisis y la energía que se usa para hacer electrólisis tiene que venir de energía eólica o fotovoltaica, ¿no? Ese es el hidrógeno verde. Y el proceso de electrólisis, como uno ha visto en el colegio, es una pila con 2 tubitos de metal, ¿no? Dentro de un vaso de agua y sale hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado, de acuerdo a esta reacción química que ustedes ven acá. Sin embargo, la tecnología industrial para desarrollar hidrógeno verde o hidrógeno por electrólisis han modificado las celdas. Las celdas ahora son placas de diferentes materiales y dentro de las placas hay pequeñas aberturas donde penetra el agua por uno de estos tubitos, por ejemplo, que está acá, este blanco es un tubito por donde puede penetrar agua y en otra vista vamos a ver que hay 2 tubitos más que salen, por donde salen el hidrógeno y el oxígeno. O sea, la geometría de un experimento de electrólisis escolar es muy diferente a la geometría de estos experimentos, digamos, o industriales, ¿no? Este es uno pequeño que produce 5 litros por minuto y este es uno grande que produce alrededor de 30 metros cúbicos por hora. Y estos generadores de hidrógeno, estos electrolizadores, mejor dicho, que acabo de mostrar, se alimentan con unos dispositivos que se llaman rectificadores. Los rectificadores son pequeños dispositivos electrónicos que uno los estudia, digamos, en la universidad en segundo o tercer semestre de ingeniería eléctrica o física, ¿cierto? Pero normalmente los rectificadores se usan para cargar un celular, ¿no? Y son de algunos miliamperes, ¿no? Pero para producir hidrógeno se necesitan rectificadores de este orden, de 100 amperes hasta 1000 amperes, o sea, son alta corriente. Y esa alta corriente ya necesita lo que se llama electrónica de potencia. Y ya no funcionan los diodos que funcionan en esos rectificadores pequeños, hay que modificarlos y reemplazarlos por tiristores o por sistemas de transistores. Es una tecnología un poquito más avanzada que los, digamos, rectificadores para cargar un celular, ¿no? Pero, digamos, esos 2 puntos, ¿no? Como dije antes, ¿no? Si queremos ir por el atajo de Fernando Villarán y queremos hacer industria, ¿no? Industria verde, digamos, estos son 2 temas, ¿no? Estos electrolizadores
son temas fundamentales y los rectificadores. Digamos, no están muy alejados de la realidad. Digamos que nuestros ingenieros aprendan a fabricar en grandes cantidades estos dos dispositivos. Entonces, una de las razones de la UNI, más que, ¿no? Más que decir, oye, yo quiero, o el gobierno peruano debe llamar a los inversionistas para que hagan sus plantas fotovoltaicas en Moquegua o en Arequipa y fabriquen ahí su hidrógeno verde y lo exporten al mundo. En lugar de eso, lo que nosotros queremos como universidad, como academia, es formar ingenieros, ¿no? Y tal vez también algunos empresarios peruanos que vean lo que estamos haciendo, que es posible hacer dispositivos y hacer industria también netamente nacional en estos temas que no son tan complicados tecnológicamente, ¿no? Eh, el fundamento, ¿no? Acá está un esquema de cómo se hace una planta. Por eso alguna vez yo preparé una charlita para hablar de cómo se hacen los generadores de hidrógeno. Los elementos principales, como dije, son estos dos de acá, el electrolizador y el rectificador, y los demás son elementos prácticamente caseros. Un frasco de agua desionizada y dos tanquecitos que los puede hacer cualquier tornero acá en el Perú. De hecho, nos lo ha hecho, nos han fabricado estos tanquecitos. Esta agua que penetra, como dije, por acá entra el agua, por aquí se conecta la electricidad y por un ducto sale el oxígeno y por otro el hidrógeno, ¿no? Y esto de acá nosotros lo hemos hecho a pequeña escala, como lo vamos a mostrar, pero se puede hacer también, digamos, a pequeña escala me refiero porque producimos pequeñas cantidades de hidrógeno, como dije antes, alrededor de algunos litros, 5 o 6 litros por minuto. Eso es lo que va entrando acá. Pero eh, también se puede hacer. Esto se puede escalar, este electrolizador puede ser más grande, este electrolizador puede ser más grande, esta fuente puede ser más potente, más amperios, entonces se puede hacer bajo este esquema general que es válido para, digamos, para hacer electrolizadores, perdón, generadores de hidrógeno de, de 6 litros por minuto o 100 metros cúbicos por hora, ¿no? Mucho más grandes. Entonces, esto en general solamente varía en digamos, las dimensiones. El principio es el mismo, la tecnología es la misma. Y nosotros hemos hecho pequeños, ¿no? Y aquí está, lo mismo que he hecho en dos dimensiones, lo muestro acá. Un alumno me regaló esto, este tridimensional para aplicar. Estos son los electrolizadores. Aquí se hacen las conexiones para que entre el agua, para que salga el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Acá estamos almacenando el hidrógeno y por el otro lado, por la parte trasera, tenemos un rectificador, ¿no? Que va conectado, lógicamente, a los electrolizadores, ¿no? Y esto lo hemos usado para calentar una cocina de manera, digamos, de enseñanza, ¿no? Entonces, a ver si puedo avanzar. Ya, a ver, ¿cómo avanzo? Oh. Hay que darle escape, seguro, Arturo. ¿Cómo? ¿Quiero salir de aquí? Escape, la tecla Ya escape. está. Ya, eso es entonces lo que hemos hecho. Como repito, compramos algún par de elementos. Yo estoy planteando que nuestros ingenieros aprendan a hacer en el futuro, pero por lo pronto los estamos comprando en China, tanto el electrolizador como la fuente, y hemos hecho cosas como esta, ¿no? Que la hemos presentado en varias ferias, ¿no? Una de ellas en Shanghái. Y este sí es un electrolizador, perdón, este es un generador de hidrógeno. Por si acaso, voy a hacer la diferencia. El electrolizador es el elemento donde se hace la electrólisis y yo llamo generador a todo el sistema, ¿no? Todo el sistema que incluye entonces una parte que es el electrolizador. En este caso, aquí están los tanquecitos por donde va a salir
la bomba que va a impulsar el agua, los tanquecitos por donde va a salir el hidrógeno, los tanquecitos por donde va a salir el oxígeno, todo. Y acá hay un espacio que todavía no lo hemos llenado porque no lo estamos usando todavía este equipo, donde va a ir el electrolizador, ¿no? El electrolizador que tiene este aspecto, como ya les mencioné antes, ¿no? Este de acá. Este electrolizador va en esta parte de aquí, ¿no? Y esto es lo que hemos comprado. Y el problema que tenemos es que todavía no lo usamos por, por precauciones, ¿no? El hidrógeno es un material inflamable y nosotros habíamos previsto un lugar para usar este equipo, pero después repensamos el asunto porque cerca a ese lugar donde queríamos hacerlo funcionar había un colegio y podríamos entrar en problemas, digamos, con los entes fiscalizadores, ¿no? Entonces estamos preparando otro terreno y esperamos que en el mes de junio ya funcione este equipo de hidrógeno. Es importante hablar de costos para producir hidrógeno verde, ¿no? En Europa se dice el hidrógeno verde cuesta entre 4 y 12 dólares, ¿no? Yo voy aquí a mostrar algunos números para ver de dónde viene este costo de la producción de hidrógeno y qué se espera también para que abarate. Qué se espera y hasta dónde. También hay estudios o hay, digamos, análisis que piensan que en el año 2030 y el 2050 estos costos actuales del hidrógeno verde pueden bajar. ¿No? Como sucede en toda tecnología. El primer zapatófono que vino al Perú costaba alrededor de $2000, ¿no? Y ahora un celular con muchas más aplicaciones cuesta 1000 soles, ¿no? Entonces, se espera también entonces que algo similar suceda con el hidrógeno verde. Los costos. Voy a poner como ejemplo lo, 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 lo que tenemos a la mano. Nuestro generador de hidrógeno que hemos comprado y que les acabo de mostrar nos ha costado esta cantidad de dinero, 2.550.000 soles. Y va a producir al día 65 kilos de hidrógeno por día. Supongamos que trabaje 365 por 24, entonces acá hay un cero de más, pero creo que no influye en el resultado acá. Hay 237.250 kilogramos de hidrógeno al año, ¿no? Y si dividimos esta cantidad entre esta cantidad, significa que el costo de hidrógeno solamente debido a este elemento de capital, ¿no? O sea, el generador mismo es de el equipo, ¿no? Mismo, el capital, ya te da ahí una parte del costo, casi 11 soles por kilogramo, casi 11 soles. Y ahora, para generar hidrógeno, uno necesita, además de comprar su generador, uno necesita, como ya dije, energía. Entonces, para energía solar en planta, nada más, sin necesidad de ponerla a la red. También se puede usar poniendo la red, pero aquí el cálculo está hecho suponiendo que tengo una planta y voy a tomar el ejemplo de Clemesí. Clemesí produce esta cantidad de energía, ¿no? 290.000 megavatios hora por año y supongamos que la planta tiene un tiempo de vida de 30 años, entonces esa planta va a producir 8.700.000 megavatios hora en toda su tiempo de vida. Y para producir 1 kilogramo de hidrógeno, uno necesita esta energía de acá, 60 kilovatios hora. Y acá para hacer los cálculos me ayudé y puse 1000 kilogramos, o sea, 1 tonelada de hidrógeno va a necesitar 60, ya no kilos como acá, sino megavatios. Entonces yo puedo llegar a la conclusión, de que por efecto de energía, el gasto de energía por cada kilogramo es de 2 soles. O sea, ya van 10,75 más 2 soles. 10,75 por el capital que gastamos en comprar el generador. Y 2 soles por energía. En este caso, energía solar. Y el agua no es un gran factor de costo porque el metro cúbico de agua
¿no? El metro cúbico de agua, al menos en mi zona, es de 2 soles por metro cúbico. Entonces, como un kilo, para producir un kilo de hidrógeno necesitamos 9 kilos de agua, pero suponiendo que nuestra eficiencia es del 90%, no es 100%, sino del 90%, vamos a ponerle 10 litros de agua. Entonces, quiere decir que vamos a necesitar solamente 2 céntimos de agua. Es decir, estos son los elementos principales para la producción de hidrógeno y llegamos acá a 12 o puede decirse, bueno, 13 o tal vez 15 en costos por kilogramo de hidrógeno. 15 soles por kilogramo de hidrógeno. Estos costos, si se lo compara con, le pregunté esta mañana al chofer del vicerrectorado, cuál es el precio de un galón de gasolina. Un galón de gasolina tiene aproximadamente la misma energía que un kilogramo de hidrógeno. Un kilogramo de hidrógeno es equivalente a un galón de gasolina. Entonces, un galón de gasolina, me dijo, está algo como 25 soles, ¿no? Un poquito más de 20. Entonces, esos son más de $5. Entonces, aparentemente, estos cálculos gruesos que he hecho acá no llegan a los... O sea, no estamos muy lejos, entonces, ya de que en el futuro esto todavía baje más, ¿no? De hecho, se espera que baje. Estos son cálculos de cómo va a variar el precio del hidrógeno en los años 2030 y 2050. Acá está para el hidrógeno gris, para el hidrógeno azul y para el hidrógeno verde, que es lo que nos interesa. Pero hay dos verdes, ¿ah? Hay dos verdes. Este es verde alcalino, ¿no? Y este es verde tecnología PEM. ¿No? Eso no me detuve a explicar, pero alcalino quiere decir que necesita trabajar con agua mezclada con hidróxido de potasio. Hay una tecnología un poco, ya de hace algunos años, ¿no? La más antigua, que para producir el hidrógeno hay que mezclar el agua con hidróxido de potasio o algún otro material parecido. En cambio, esa tecnología moderna usa agua pura, químicamente pura. Esta tecnología de acá, la alcalina tiene, digamos, una alta conductividad y es una conductividad casi cero. Algunos microsiemens Doctor por Talledo metro tiene cuadrado. 3 minutos. Uy, ok. Entonces, eh, para terminar, para ir terminando, porque todavía creo que tengo algunas diapositivas, este es los precios que se espera en el 2050, ¿no? Se espera que el precio del hidrógeno sea 0,8 dólar por kilo. Si lo comparamos con la gasolina actual, esto ya está regalado, o sea, la gente ya no va a querer usar gasolina, sino va a querer usar hidrógeno. Pero no hay que llegar al 2000, al 2050. En el 2030, muy cerca ya, el precio va a ser 1,6 dólar por kilogramo. Mucho más bajo ya que la gasolina. O sea, en el 2030 ya esperaríamos nosotros que esto sea conveniente desde el punto de vista económico. ¿Por qué se espera que los precios bajen? Eso es importante. ¿Es especulación solamente? ¿O esta comparación que yo hice así cualitativa, la explicación cualitativa que yo dije, bueno, el sabatófono bajó de $2,000 a 1,000 soles, ¿no? Ahora, ¿por qué no entonces va a bajar el precio del electrolizador? ¿No? Hay yo creo que acá menciono tres, ¿no? Las energías renovables van a seguir bajando, por eso el hidrógeno verde va a seguir bajando. Y los materiales, nuestros electrolizadores actualmente que usan esta tecnología PEM tienen oro y tienen otros materiales raros, ¿no?
platino, no oro, tienen platino e iridio, que son materiales mucho más caros que el oro, ¿no? Y por eso se le atribuyen también los altos precios. Pero aparte de eso, los electrolizadores actuales se hacen manualmente y se demora una semana para hacer un electrolizador, como el que hemos comprado, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente hay empresas como la General Motors de Michigan que ya está planeando a hacer una fábrica que use robot y van a hacer, digamos, unos 100 electrolizadores por semana. Entonces, ese cambio de escala va a hacer que los precios de los electrolizadores bajen y por lo tanto el hidrógeno también baje, el hidrógeno verde también baje de precio. Acá yo quería hacer algunas precauciones. Tengo solamente 2 diapositivas más, mi querido César, donde yo, Adelante, doctor esto, Talledo. por favor, eh, hay esta ley que salió hace algunas semanas y que aparentemente quería favorecer la producción de gas natural, quería impulsarla, sonaba como que querían usar gas natural para producir hidrógeno. El gas natural se usa para producir hidrógeno, pero se usa para producir hidrógeno cuando el fin de ese hidrógeno es hidrógeno industrial, ¿no? Para hacer fertilizantes o para hacer explosivos. En ese caso, sobre todo para hacer explosivos para las minas. Aquí Cachimayo hace porque el precio, las minas pueden pagar, digamos, los precios de los explosivos. Pero es si usted quiere dejar de usar gas natural para alimentar su carro y convertir primero ese gas natural en hidrógeno y después usar el hidrógeno para alimentar su carro, ahí está perdiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque cuando, cuando convierte 10 kilos de metano, o sea, gas natural, solamente va a tener usted 4 kilos de hidrógeno, ¿no? Esos 4 kilos de hidrógeno y 10 kilos, 4 kilos de hidrógeno y 10 kilos de metano produce la misma energía. La relación es 2,5 veces, como dice acá, ¿no? Pero con 16 kilos de metano, ¿no? Usted va a sacar 6,4 kilogramos de hidrógeno. O sea, si convierto 16 kilos de metano, obtengo solamente 4 kilos de hidrógeno y mucho óxido de carbono, creo que como 44 kilos de dióxido de carbono. Entonces, la cosa es que estos 4 kilos, de hidrógeno van a producir menos energía que estos 16 kilos de carbono, o sea, de metano. No es conveniente entonces transformar el metano en hidrógeno y decir, yo prefiero usar ese hidrógeno producido por el metano para llevarlo a mi carro. Y tampoco, otra cosa importante es que el hidrógeno verde se puede aplicar industrialmente para hacer fertilizantes o explosivos y también para movilidad. Pero es una aberración, digamos, decir, yo uso electricidad para hacer electrólisis y sacar hidrógeno verde y después ese hidrógeno verde lo voy a utilizar para hacer funcionar la luz eléctrica en mi casa. Eso se desperdicia también mucha energía, porque mejor es conectar de frente la energía a tu casa. Ok, no sé si algunas cosas puedo aclarar en la sección preguntas. Lo Muchas dejaría ahí gracias, entonces. doctor Talledo, muy amable. Nosotros vamos a seguir con la presentación. A continuación, permítanme presentar a la doctora Rosana Serpa, que es vicepresidente de Hidrógeno Perú, Asociación Peruana de Hidrógeno. Es abogada de la Universidad de Lima, máster en Derecho Comparado de la University of Michigan, máster en Administración de Negocios de la Rice University y diplomada en Energías Renovables por la Universidad Austral.
Es consultor independiente en transición energética, miembro de los comités de hidrógenos de la Asociación Internacional de Negociadores de Energía, AIN, con más de 25 años de experiencia en la industria de la energía. Ha trabajado en entidades públicas y privadas. Su experiencia abarca proyectos, y esto es muy importante, en más de 40 países del Medio Oriente, África, Europa, Asia y América del Sur. Su carrera ha influenciado regímenes de inversión, diseñado modelos tipo para la industria y negociado proyectos integrados. Doctora Serpa, adelante. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Arturo, por tan explicación tan variada de todos los temas que tienen que ver con el hidrógeno verde y cómo eso puede finalmente influenciar en nuestro desarrollo. Me gustaría hacer un comentario respecto, el primer comentario respecto a las renovables. Hablabas enfatizando el tema de los paneles, de la energía fotovoltaica, lo cual es estupendo, pero yo quiero recordar que Perú es un país bendecido y bendecido con todo tipo de energías renovables. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos, por supuesto, la termoeléctrica, disculpa, la energía de... ¿Ah? Hidroeléctrica. No, la hidroeléctrica también, sí, pero la energía que viene de calor de la Geotérmica. tierra. Geotérmica. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, este mix de renovables que tenemos y que somos bendecidos por tenerlos en Perú, permite también que hagamos una evaluación de cómo explotar estas energías de manera tal que produzcan el mayor beneficio para su utilización. Vale decir lo que dice todo el mundo, ¿no? El sol no está a las 24 horas y el viento tampoco sopla a las 24 horas. Entonces tienes que hacer un balance, un híbrido de energías que te permita realmente tener esa operación de 24 horas que referías en tu electrolizador, Arturo. Los costos son distintos, definitivamente, si es que usas un tipo u otro de renovables, pero es cuestión de cómo diseñas el proyecto de energía que quieras producir finalmente y para qué usos lo necesitas. Porque si, por ejemplo, yo solamente necesito energía de 12 del día a 4 de la tarde, pues con una planta de fotovoltaica me es suficiente. Pero si necesito energía 24 horas, entonces ahí tengo que pensar si es que la obtengo de energías renovables y también la obtengo de la red eléctrica, como mencionaste, Arturo. Entonces es una combinación de energías, no solamente paneles solares. Esos son los temas que quería conversar. Y también sobre lo que es mencionó César Butrón del COES, ¿no? Él nos decía que en este momento existen en el COES solicitudes aprobadas ya de preoperativos por 25.5 gigawatts para hacer energías renovables. Y la demanda de electricidad del país en ese momento es 8 gigawatts. Con lo cual, si todos estos proyectos renovables que han sido presentados y aprobados preliminarmente se llevan a cabo, tendríamos mucha energía excedente como para poder producir el hidrógeno verde que necesitamos. Lo cual es un tema muy bueno, por decirlo así. El hidrógeno verde terminaría siendo el motor de estas renovables, porque habría un mercado que en este momento no existe. Con lo cual, debemos pensar no solamente en consumo interno, pero también en exportación de excedentes, puesto que no quisiéramos que nos pasara como en otros países en los cuales hay vertimientos, porque no se llega a utilizar toda la energía que está disponible. También nos decía César que un modelamiento de una demanda media para los próximos años, asumiendo un crecimiento de lo que es la actividad industrial y otros proyectos que pueden estar ya en cartera, él decía que en un escenario medio, para el 2034, la demanda adicional de electricidad sería 6.6 gigawatts, con lo cual todavía estaríamos con un excedente bastante grande que nos permitiría producir este hidrógeno verde. Después, otro tema es
escuchar tu preocupación respecto a lo que significaba, respecto al PBI peruano y demás. Aquí hay que tener en consideración que el Estado no tiene que invertir, quien invierte es el privado. Entonces debemos promover que ese privado venga, invierta y después ahí nosotros podamos, en este caso, producir hidrógeno verde, ¿no? Creo que esa es una win-win solution, como se dice. Un tema que también mencionaste fue respecto a la ley de fomento que salió publicada hace un mes casi, y sobre la definición de hidrógeno que utiliza la ley. Nosotros utilizábamos con entender la diferencia en el origen del hidrógeno, porque la molécula del hidrógeno no tiene color, ¿no? Disculpen, ojalá que no pase nada, pero recibí un mensaje que decía que mi red no es estable, por si acaso. Entonces, la molécula de hidrógeno no tiene color. El color es como un apellido que le pusimos al hidrógeno dependiendo del origen del mismo. Y por eso nos familiarizamos mucho con hidrógeno verde, porque era fácil decir verde porque viene de los renovables, viene del medio ambiente, etc. Era fácil transmitir el mensaje del origen de este hidrógeno. Pero en realidad cuando la ley sale publicada y sale con una definición de hidrógeno de bajas emisiones, lo que se busca es seguir la tendencia mundial. Recordemos, y es muy importante tenerlo en cuenta, que lo que buscamos con el hidrógeno, con los renovables, con todas las soluciones que estamos tratando de desarrollar a nivel mundial, es reducir emisiones, ¿sí? Porque tenemos una crisis climática, como lo referiste, Arturo, que no es que va a pasar mañana, ya está sucediendo, que hay personas, como dices, que lo aceptan o no lo aceptan, es una cosa distinta. Pero si uno ve las noticias, hace 4 días, el aeropuerto de Dubái, que parecía una piscina, donde los aviones en vez de despegar se deslizaban, podían ser flotando, como quien dice, ya te das cuenta que el impacto está acá. Entonces, ¿qué busca una ley? Y acá me pongo mi hat de abogada, ¿sí? Una ley tiene que ser permanente en el tiempo. Una ley no puede ser no debería ser modificada muy frecuentemente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pensar en un documento en el cual te dé la libertad de, en este caso, dar un incentivo a cierto tipo de tecnologías que puede ayudar a reducir las emisiones y contrarrestar los efectos del cambio climático. Los que regulan el momento y pueden ser cambiados según las tendencias o desarrollos tecnológicos son los reglamentos. Entonces, en este momento, lo que debemos hacer es acordarnos de que hay tecnologías como es el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, pero también hay tecnologías que estamos estudiando en este momento y que yo tuve la suerte de ser moderadora en un evento hace posiblemente una semana, que es el hidrógeno blanco. El hidrógeno blanco es el hidrógeno natural, que utiliza las técnicas del oil and gas para encontrar depósitos de hidrógeno en el interior de la Tierra, ¿no? Ese hidrógeno blanco, que podría ser un factor disruptivo, también tiene bajas emisiones. Si nosotros decimos solamente puede ser el hidrógeno que viene de electrólisis y de fuentes renovables, sería que mañana, si encontramos, si tenemos la suerte de encontrar un yacimiento de hidrógeno blanco, no podríamos explotarlo con las mismas niveles de promoción y de fomento que la ley de hidrógeno verde está pensando. Lo cual creo que no sería conveniente para nuestro país, toda vez que si el hidrógeno verde tiene los costos que tú dices, que tú mencionas, el hidrógeno blanco es muchísimo más barato y podría ser más fácil de explotar porque tenemos ya cierto know-how de cómo hacerlo desde el oil and gas, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, hay mucho riesgo exploratorio, si es que encuentras o no encuentras, etc. Pero, por ejemplo, el hecho que la ley haya salido de manera tal que se refiere a bajas emisiones, se refiere también, por ejemplo, al hidrógeno blanco. ¿Okay? Lo que sí tenemos que tener muy en claro cuando hagamos los reglamentos es qué es lo que queremos promocionar
y no deberíamos querer promocionar aquello que contamina o tiene muchas emisiones, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que analizarse cuidadosamente cuando el reglamento de la ley salga publicado. En otros países como Estados Unidos o en continentes como Europa, ya se hace la diferenciación entre lo que es el nivel de emisiones de cada tipo de hidrógeno. Y ya no usamos blanco ni verdes ni nada, sino puede ser por la fuente de origen, pero también puede ser por el nivel de emisiones. Un claro ejemplo es el de Estados Unidos, en el cual se ponen ciertos incentivos si produces un hidrógeno que tenga una determinada cantidad de emisiones. Porque todo tiene emisiones en esta vida, como mencionaste, Arturo. No hay nada que sea cero, completamente cero. Luego me encantó el hecho que mencionaste que los electrolizadores y los rectificadores son fáciles o son relativamente fáciles de, de hacer Fabricarse. sí, 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 fabricarlos, de fabricarlos. Porque eso es justamente lo que me acuerdo que hace unos meses un ingeniero me comentó, me dijo, Roxana, un electrolizador no es algo diferente de una resistencia eléctrica. Se refería a los alcalinos, por supuesto, ¿no? Y si es que podemos desarrollar esa tecnología acá en casa, en Perú, me parece excelente y creo que eso debería ser uno de los objetivos principales de lo que debiera ser una hoja de ruta tecnológica. Una hoja de ruta tecnológica que haga un match con la hoja que ha publicado o ha compartido el Ministerio de Energía y Minas respecto al hidrógeno verde. O sea, identificar cuáles van a ser los usos que se están planeando, para qué años se están planeando, y eso está en la hoja de ruta del MINEM, y tratar de adecuar nuestra oferta y nuestra inteligencia local de personas como tú, Arturo, y tu equipo, para fabricar aquellos equipos que necesitamos para que esa hoja de ruta del MINEM sea factible de llevarse a cabo al menor costo y con la mayor rapidez posible. Electrolizadores, por supuesto, rectificadores, por supuesto, pero ¿qué más nos falta? O sea, ¿qué más podemos hacer? Ahí quiero usar el ingenio peruano. Y para usar ese ingenio peruano necesitamos saber qué necesitamos. Entonces, hacer un match, una hoja de ruta tecnológica, para, como tú dices, no comenzar a divagar y decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, sino aterrizarlo, como quien dice, y ver qué es lo que se va a necesitar para cumplir esos objetivos que vienen en esta hoja de ruta del Ministerio de Energía y Minas. Si nos referimos al hidrógeno verde, me refiero, ¿no? Así que el hecho yo siempre he dicho, me comentaban, ¿pero qué nos falta para el hidrógeno verde? Y yo decía, bueno, tenemos el precio más bajo de electricidad, que es el 75% del costo del hidrógeno verde. El otro porcentaje es el electrolizador. Yo dije, y para eso está la UNI, decía yo. Ellos son los que van a producir la solución a este tema. Y también pensemos, ok, ¿y en qué, una vez que produzcamos ese hidrógeno verde, en qué vamos a utilizarlo? ¿Qué es lo que planteamos hacer con este hidrógeno verde? Ajá, las aplicaciones. Y ahí también hay un montón de equipos que pueden ser diseñados y producidos por tu equipo, por la gente, por los estudiantes, por toda ese grupo académico que tiene las credenciales para poder desarrollar los temas de manera práctica. Y con el ingenio peruano, como yo digo, ¿sí? Entonces es ir un paso más allá. Ya lo tengo, ya lo fabrico, ¿cómo lo voy a utilizar? Bueno, lo voy a utilizar en motores, si es que me voy por los FCV, o sea, los fuel cells, o si me voy por combustión interna de hidrógeno líquido, o si me voy por otra modalidad. ¿En qué tipo de motores? Motores, por ejemplo, no solamente de carros, puede ser motores de tractores de agricultura, puede ser motores, bueno, los CAEX, o sea, transporte minero, muchos usos. Y ya supongo que Carlos va a venir con toda su minería a compartirnos los potenciales usos del hidrógeno verde, pero es pensar también en ese futuro. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos, y me encanta saberlo, ya tenemos el electrolizador, check, el rectificador, check. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para nuestra realidad?
para permitir que el hidrógeno verde desarrolle industrias, desarrolle economías y sea un motor de impulso para el país. Y respecto a la economía del hidrógeno, sí, los números los cuantifica cada empresa, y ahí es importante también tener en consideración el modelo de negocios. Hay unos proyectos interesantísimos en Chile, por ejemplo, en los cuales no se trata solamente de producir hidrógeno, sino de maximizar las cadenas de ingresos que pueden conllevar, ¿no? Por ejemplo, si yo produzco hidrógeno y uso tu electrolizador y pongo el agua y hago el proceso de electrólisis, uno de sus subproductos que usualmente se desecha es el oxígeno. Bueno, ¿qué hacer con ese oxígeno? Por supuesto, lo hemos visto que lo necesitábamos en la época de la pandemia, pero ese oxígeno también sirve para usarlo en ciertos procesos de calentamiento de altos hornos, en los cuales ayuda a concentrar el CO2. O sea, te permite obtener un CO2 más puro. Y eso es una gran ventaja si es que después vamos a usar el CO2, por ejemplo, uno para captura y almacenamiento, u otro, o para lo que es mezclarlo con hidrógeno verde y hacer metano, ¿no? Metano verde también. O sea, hay muchos temas que tienen que ser analizados y es lo importante, yo creo, es unir todos los puntos, ¿sí? No trabajar en una forma separada, aislada o un solo componente, sino ver cómo ese componente se integra en un ecosistema de valor. Y así nos va a permitir abaratar costos sin necesidad de tener que inundar, tener que poner paneles solares por todos lados por ejemplo, en Perú, ¿no? Pero, Rosana, como tú ¿tienes un dijiste, minuto? gracias, César. La cantidad de territorio que se necesita es bastante pequeña. Pero básicamente me encanta saber, muchísimas gracias Arturo por haber compartido ese tema. Estoy segura que ahora con la ley de promoción del hidrógeno, el artículo 6 y 7 establecen ciertos incentivos a lo que es innovación tecnológica e investigación, con lo cual estoy segura que los fondos necesarios para continuar haciendo esta labor que están llevando a cabo tu equipo va a estar ahí. Y también, por supuesto, las normas de CONCITEC referidos a lo que es beneficios para empresas que desean invertir en investigación científica. Muchísimas gracias. Ok, Muchas gracias, gracias, Rosana. Rosana. Continuamos con nuestro programa y a continuación tenemos la presentación de Carlos Díez Canseco, que es gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico con estudios de posgrado en el London School of Economic and Political Science. Tiene amplia experiencia en los sectores minero-energéticos a nivel nacional e internacional. Ha sido investigador principal del Instituto de Estudios Económicos y Mineros, IDEM, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y desde el año 2020 es gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, organización que agrupa a los profesionales del sector minero. Y además es importante mencionarlo, es director de las siguientes organizaciones: H2 Perú, Agua Limpia, Amautas Mineros y Asociación Cerro Juli. Adelante, Carlos. Muchas gracias, César. Y antes que nada, agradecer a ProUni por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias, Roque, Filiberto, y muchas gracias al doctor Talledo por la magnífica presentación que ha hecho. De verdad que no me atrevo a entrar al detalle de su presentación, pues, como bien ha dicho, soy economista. Y alguna vez mi decisión de no ir a la uni fue porque exactamente no entraba en ese detalle de números de la física y la química. Y por eso es que derivé a la economía, que también tiene un manejo matemático interesante, pero de otro tipo de componentes. En todo caso, creo que la introducción del doctor Talledo ha sido muy, muy interesante. Hay un antecedente a estos cambios tecnológicos que se están viendo en esta época. Y es algo así como él habló del cambio climático, que es un elemento sumamente importante, y como dijo un expositor hace 2 perumines,
Si no manejamos el tema del cambio climático, nos morimos todos. O sea, se mueren los chinos, se mueren los africanos, se mueren los europeos, se mueren todos. O sea, esto es un problema de la humanidad y lo tenemos que abordar de manera conjunta, de acuerdo a las capacidades que tengamos. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata que ha surgido de la necesidad de abordar el tema del cambio climático? Fundamentalmente es cambiar la matriz energética vigente en la humanidad. Resulta que, como bien ha dicho el doctor Talledo, nosotros somos grandes consumidores de energías que producen CO2, que contaminan y están generando el efecto del cambio climático, como bien ha dicho Rosana, están afectando a la humanidad. No es que afecten a un grupo acá o otros allá, no, están afectando a la humanidad. Entonces, la necesidad urgente es de cambiar la matriz energética que estamos usando en la humanidad de alguna manera para movernos y para sobrevivir. Creo que acá es donde entran algunos conceptos de los que ha hablado el doctor Talledo con mucha claridad. O sea, tenemos las energías renovables, tenemos el caso de los metales estratégicos, cobre, litio, entre otros. Y también tenemos el tema del hidrógeno de bajas emisiones, como bien han planteado tanto el doctor Talledo como Rosana. Creo que son elementos, vectores y matrices importantes que están vigentes no a nivel nacional, sino a nivel global. O sea, eso no es un tema peruano, es un tema global. Y como tal, hay que tenerlo en consideración. Ahora, como economista, lo que debemos ver, y ya el doctor Talledo lo planteó, son primero las ventajas comparativas y después las ventajas competitivas. Ya decía en su libro, El desarrollo de las naciones, o sea, oye, si tú eres bueno produciendo mantequilla, ¿qué haces produciendo cañones? Si eres bueno produciendo cañones, ¿qué haces produciendo mantequilla? Y es que creo que en el caso de este cambio en la matriz energética, necesitamos tener una visión global, estratégica, mundial. Decía el doctor Talledo que nosotros tenemos ingentes cantidades de energía solar comparativamente con Alemania. Sin embargo, Alemania está produciendo mucho más energía solar que nosotros. Creo que la explicación sencilla de eso es la demanda de energía y la oferta de energía, porque en Alemania consumen mucha más energía que nosotros los peruanos, está claro, y por otro lado, tienen escasos recursos para producir energía. Entonces tratan de maximizar el beneficio de la energía que les resulta. Es más, ahora con los problemas geopolíticos que vive el mundo, yo pienso que Alemania debe estar desarrollando cada vez estrategias más eficientes para ser por lo menos autosuficientes en energía, porque antes tenían la energía que les venía de Rusia, gas que les venía de Rusia o energías que venían de otro lado. Ahora vemos a la mayoría de los europeos dándose vuelta con nuestros países, por ejemplo, para garantizarse metales estratégicos que no tienen y que son importantísimos para el cambio de la matriz energética. Entonces, si tenemos una mirada de ese tipo, creo que el Perú y el norte de Chile, ya en nuestro caso, en el caso del norte de Chile, esto está más avanzado, pero podemos ser una potencia generando energía de fuentes no renovables. Fuentes renovables, perdón. Confundiendo. Si tenemos esa cantidad de energía solar, la posibilidad de producir hidrógeno de bajas emisiones y venderlo al mundo, es una tremenda oportunidad para los humanos. Y bueno, no le digo que en otros países que tienen condiciones o ventajas parecidas a las nuestras les vayamos a vender, pero le digo, yo creo que Europa, por ejemplo, o los países del Asia como Japón, van a tener necesidades grandes de energía
y no tienen los recursos que tenemos nosotros. Y lo bueno también, y eso hay que decirlo, es que estas energías son transportables. En este momento ya hay un proyecto en Perú para convertir una gran planta que está en el sur para poder tratar, por ejemplo, el hidrógeno y enviarlo a otros países en grandes volúmenes, criogenado, creo yo, pero existe ya esa posibilidad. Entonces, creo que esas son las potencialidades que tenemos. Asimismo, en H2 Perú hemos hecho estudios para ver el tema de, oye, ¿cuánto sería el precio del hidrógeno en el Perú? Y la verdad es que el precio del hidrógeno en el Perú depende de los volúmenes. Evidentemente, si uno produce un poquito de hidrógeno, los precios van a ser altos. Si uno produce una gran cantidad de hidrógeno, es muy probable que por economías a escala los precios desciendan, porque a más volumen lo lógico es que los precios desciendan. Entonces, en este estudio se analizaron diferentes áreas del Perú donde se podían producir hidrógeno. Y efectivamente, como usted bien dice, doctor Tallero, una de las áreas más importantes es el sur del Perú. Pero el sur del Perú es importante como consumidor de energía o como productor de energía porque justamente tiene consumo importante de energía. ¿Y quién es el consumo importante de energía? Y acá viene la acusación que me hizo Rosana. Pues las grandes empresas mineras. El mercado potencial importante que tiene el hidrógeno en el Perú, en el sur, son las empresas mineras. Y ese es el gran mercado que tiene. Lo que permitiría a esta industria, ya a niveles no artesanales, sino a niveles industriales globales, producir una energía de realmente bajo costo. Primero, para el mercado local, las empresas mineras, y segundo, para exportación, porque estoy seguro que podríamos producir esa energía, exportarla a países como Japón, por ejemplo, o a Europa, a costos relativamente competitivos. Y es una enorme industria la que tendríamos ahí. Le digo, en el caso concreto de la minería, además de la que tenemos cosas, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, ya se están haciendo pruebas para usarlo en los grandes camiones, estos de 320, 400 toneladas, porque el hidrógeno sí tiene la potencia que permite mover a estos camiones. Y ese es un gran consumo. Si no me equivoco, hay dos grandes proveedores mineros que están trabajando ya esto en Sudáfrica. En Chile hay prototipos para hacer pequeños equipos de transporte con hidrógeno verde, cosas que generan, que necesitan mucha fuerza para mover grandes pesos o mover equipos, etcétera, etcétera, que es el gran mercado para el hidrógeno verde. Entonces, el potencial está ahí. Creo que nuevamente las ventajas competitivas, comparativas de Perú podrían hacerlo un gran exportador y esta podría ser una gran industria. Ahora, gracias a Dios ya se dio la norma, como dice Rosana, y ojalá que la sepamos aprovechar y creemos las condiciones para que se den las inversiones necesarias para hacer de esta industria una realidad en el Perú. Porque lamentablemente, hay que decirlo, muchas veces se nos pasa el tren. Y le debo decir, en el caso de Chile, por ejemplo, Chile era un país que necesitaba energías. Hace unos 10 años, 15 años, el gran problema de Chile era la energía. Y nosotros, que no solamente tenemos energías, las clásicas energías renovables, sino que tenemos las más tradicionales de las energías renovables, que es la hidroeléctrica. Porque la hidroeléctrica también es una energía limpia y es una energía renovable. Y cuando, por ejemplo, en algún momento se habló de abastecer al norte, a la minería del norte de Chile con nuestra energía, surgieron, como siempre, observaciones
un poco extrañas con respecto a cómo vamos a hacer esto, que la competitividad. Al final, Chile ha invertido en energías renovables y hoy día no necesitan los países. ¿Por qué? Porque tenían un problema y lo resolvieron con la tecnología que estaba disponible en todo el mundo. Y eso es lo que creo yo viene al caso con el tema del hidrógeno verde. Es un tremendo potencial el que tenemos que crear las condiciones, creo que hemos avanzado mucho con la ley, hemos avanzado mucho con la hoja de ruta, y hay mucho interés del sector privado en usar estas energías. Y eso es sumamente importante. Además, le debo decir que junto con este tema ya de las energías renovables y del hidrógeno de bajas emisiones, en el centro hay otro producto que a nosotros nos favorece mucho, porque todo este cambio en la matriz energética, de una u otra manera, va a incrementar el consumo de cobre, también el de litio, también el de aluminio. Pero en nuestro caso, lo interesante es el incremento del precio del cobre. Y quieras o no, Perú es una potencia mundial en la producción de cobre. Tenemos más o menos el 10% de la producción de cobre a nivel global. Y tenemos reservas como para crecer de manera significativa. Y esto es, creo, un tema importante y también tiene que ver con las decisiones que se tienen que tomar en Perú con respecto a cómo generamos desarrollo. Y como le decía antes, el tema del hidrógeno es un potencial producto de exportación muy importante para el Perú. Tenemos, como usted bien ha dicho, las ventajas competitivas como para producirlo y existe la tecnología. Podríamos venderlo acá en Perú y exportarlo al mundo, por un lado. Por otro lado, tiene usted el caso del cobre, que es otra ventaja competitiva, y creo que ya es una ventaja comparativa también, porque tenemos la capacidad y la tecnología para desarrollar minería de primer orden a nivel mundial. Cuando uno habla con la gente común y corriente, normalmente tiene conceptos básicos con respecto a este tipo de industrias. Cuando uno le habla de hidrógeno verde, suena medio mágico. Cuando uno habla de minería, tiene una idea primitiva de la minería peruana. Y no saben que en el Perú la minería está en el estado del arte. O sea, las minas más modernas del mundo están en el Perú. Y los que las manejan no son sino ingenieros peruanos, que también, debo decir, son ingenieros de exportación. Ayer estaba en una reunión y estaban hablando de cuántos ingenieros iba a necesitar Australia para desarrollar su minería. No los están produciendo. Quien está produciendo ingenieros, mineros, metalúrgicos, geólogos, es Perú. Y tenemos esa gran capacidad por nuestra tradición minera. Entonces, creo yo, un poco redondeando el tema, este cambio tecnológico importante que se está dando a nivel global es una gran oportunidad para Perú. Es una gran oportunidad para los peruanos. Tenemos que saber aprovechar esta oportunidad para de una vez salir de este subdesarrollo que afecta a tantos peruanos. Es imposible pensar que podemos en pleno siglo XXI seguir con las condiciones con las que tenemos cuando, como usted bien ha dicho, tenemos los recursos necesarios que nos permitirían estar en una condición mucho mejor a todos los peruanos. Es inaceptable que el estado de los hospitales y el estado de los colegios, pero para eso necesitamos hacer industria y necesitamos saber en qué somos competitivos, en qué podemos, como digo yo muchas veces y como decimos, en qué participamos en la Copa del Mundo.
Y en la Copa del Mundo podemos participar en hidrógeno verde, en energías renovables y en minería. Sin lugar a dudas, siempre vamos a clasificar. Y eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, salir de los grandes problemas y que todos los peruanos tengamos la capacidad de salir adelante, que nuestras familias surjan y que nuestros hijos crezcan sanos y educados. Yo creo que me quedo aquí, no quiero seguir con el tema porque no soy tan especialista en temas técnicos como el doctor Talledo, pero lo que sí es que quería reforzar la importancia de lo que ha dicho el doctor Talledo. Tenemos las condiciones de ser muy competitivos en estos temas. Y a eso hay que apuntar, hay que sacarle provecho para beneficio de todos. Ese es el gran tema que yo quería tratar con la venia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, muy amable. Vamos a continuar con el programa y ahora toca la etapa de preguntas y respuestas que va a estar a cargo del ingeniero Filiberto Revilla. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Buenas noches. En fin, ya se han respondido varias preguntas, ¿no?, por nuestro expositor y por nuestros panelistas. Hemos seleccionado dos preguntas. Bueno, el señor Pedro Villavicencio. Carlos había comentado pues del tema de la exportación, justamente coincide, dice, en el caso de la exportación, doctor Talledo, ¿cómo plantean resolver el problema de almacenaje y transporte del hidrógeno? Bueno, yo no he hablado mucho de exportación, pero hay varias posibilidades, ¿cierto? Eh, mi punto es desarrollar tecnología. Lo que yo propongo es hacer nuestros propios generadores de hidrógeno. Pero exportación, que yo podría repetir lo que he escuchado de los chilenos. Los chilenos lo que quieren hacer es convertir su hidrógeno verde en amoníaco y exportarlo a Europa en amoníaco. Ese es un sueño chileno. No es mi sueño, pero podríamos sumarnos, digamos, si eso es posible, si eso resulta. Hasta ahora no veo que Chile ha mandado ningún container todavía con amoníaco a Europa. Si eso fuera posible, yo creo que nosotros podríamos sumarnos, ¿no? No sé si al final creo que otras preguntas pueden haber de repente, ¿no? Pero Sí, sí, yo sí. quería comentar lo que dijo la abogada Roxana, ¿no? No sé si puedo en este momento o me da un tiempo al Tenemos final. otra pregunta, doctor Ok, Talledo. ok, Otra, ok, otra ya. pregunta, ya sus palabras finales, Ok. es del señor Segundo Calderón, ¿no? Justo Roxana Ujú. también comentaba del cambio climático, dice, en este escenario de cambio climático y siendo los glaciares la fuente principal de agua dulce, ¿cómo se obtendría hidrógeno de los mismos? Ya, ¿esa para qué? ¿Para mí? Ya. Sí, 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 sí. Y ya la El palabra es hidrógeno, de cierre, doctor Talledo. ya, el hidrógeno en realidad no necesita mucha agua. Yo la vez pasada hice un comentario en mi Facebook, ¿no? La persona interesada de repente lo puede buscar, y yo calculé que para producir una cantidad de hidrógeno que nos diera la suficiente energía que necesita todo el país, o sea, los 250 terawatt hora de que hablé hace un momento, necesitaríamos solamente el 10% de la represa de Puechos de Piura, ¿no? Solamente el 10% de la represa. Ahora, hay otras soluciones. Hay otras soluciones que quizás son un poquito más caras y que para el 2050 el hidrógeno ya no sería a 0,8 dólares por kilo, como lo planteado hoy día, ¿no? Sino a quizás el doble, por ejemplo, que es desalinizar agua de mar, ¿no? Desalinización de agua de mar es siempre una alternativa que está vigente, y aprovecho para mencionar que nosotros digamos, comenzando a desarrollar un proyecto para una planta desalinizadora en la zona de Huacho, que está muy cerca
al megapuerto de Shanghái, ¿no? Pero el agua no es el gran problema. El gran problema del hidrógeno en estos momentos es el precio, pero esto se puede superar en los próximos años, ¿no? Y podemos llegar en el 2030 ya a 1.6 dólares por kilogramo, lo que ya sería más bajo que la gasolina, y a 0,8 por kilo, 0,8 dólares por kilo, digamos, en el 2050. Ya, mi comentario sobre lo que dijo Roxana. Primero yo quisiera que en el público, hay 145 personas que me están escuchando en este momento, lo central que yo he dicho es que tenemos suficiente energía solar, ¿no? Y que si escogemos 10.000 kilómetros cuadrados de los 200.000 kilómetros que tenemos, podríamos producir 4.000 clemesís, 4.000 plantas fotovoltaicas de clemesí, y con eso exportaríamos. Y que si quisiéramos solamente energía para autoabastecimiento en el Perú, necesitaríamos 1.000 plantas como la de clemesí. Y que para esas 1.000 plantas de clemesí, la inversión sería equivalente a las reservas internacionales netas que tenemos en este momento. No estoy diciendo que se usen las reservas internacionales netas, pero otro punto. Hablé al principio de mi exposición casi, cuando estaba hablando de qué significa revolución industrial verde. Significa inversiones billonarias para producir no solamente hidrógeno verde, sino también plantas generadoras de hidrógeno y plantas de baterías de litio. Muchas de esas grandes inversiones no son privadas, son de los gobiernos alemán, chino, norteamericano también. Cuando estuve visitando la planta NEL, que es una planta noruega en Norteamérica, en Connecticut, donde me hablaba el gerente de esa empresa, me hablaba de que ellos reciben muchas subvenciones del gobierno norteamericano a pesar de que no son americanos, como repito, son noruegos. Es decir, los gobiernos de estas grandes potencias invierten bastante en hidrógeno verde. Yo creo que eso de que tiene que ser necesariamente es un mito peruano, digamos. Yo lo respeto, porque la mayoría de gente piensa así aquí en el Perú, pero no necesariamente es así. En Chile, mientras acá en Perú yo he recibido 10 millones de soles para mis proyectos de investigación este año, en Chile hay 50 millones de dólares solamente para hidrógeno verde. ¿No? Lo dejo ahí. Muchas gracias a todos, César, Roque y todos los miembros del Patronato UNI, también al ingeniero Carlos Díaz-Canseco por sus comentarios tan generosos conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Adelante, Muchas gracias a todos. Queríamos agradecer a todos los participantes en esta oportunidad. Hemos tenido participantes de Moche, Trujillo, de Talara, de Pisco. Acá han hecho referencia a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, han estado desde ahí. También desde la ciudad de Piura, de Santiago de Chile han estado presentes en esta conferencia, y también de California, ¿no? Es decir, la verdad es que muy contentos y agradecidos por su participación. Obviamente agradecemos al ponente, al doctor Arturo Talledo, a los panelistas, la doctora Rosana Serpa, al señor Carlos Díaz-Canseco, ¿no? En forma muy rápida, simplemente agradecer y decirles también de que el doctor Talledo, pues, nos ha presentado que la revolución verde es miles de millones de dólares, el potencial solar que tiene el Perú, ha comparado Alemania con Perú, lo cual nos da un signo de dónde podemos trabajar. Ha comentado a la planta Clemsi, nos ha hablado acerca de los generadores de hidrógeno, y también ha mencionado algo muy importante, ¿no? Que la UNI forma ingenieros con capacidad para trabajar hidrógeno verde. Yo creo que ese es un gran desafío que hoy día, acorde a la transformación existente de la tecnología. La doctora Serpa definitivamente ha confirmado que el hidrógeno será el motor de las energías renovables. También ha mencionado que el privado es el llamado a invertir en lugar del Estado. Igual ha comentado acerca de las leyes, ¿no? Que deben ser permanentes en el tiempo. Sin embargo, los reglamentos sí pueden cambiar. Ha comentado también acerca de la crisis climática que todos conocemos.
Y nos ha comentado algo que de repente poco sabíamos, era el hidrógeno blanco, ¿no? También interesante y con un, entiendo, un precio súper más barato en producción, ¿no? Y ha dicho algo que de alguna manera es un desafío para todos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Y sobre todo ha mencionado algo que es muy importante, tener una hoja de ruta tecnológica, paso a paso, como lo han hecho grandes países en su desarrollo de país, ¿no? Y ha mencionado algo que se llama el ingenio peruano, ¿no? Sí, efectivamente, el Perú tiene muchos jóvenes, muchos ingenieros, hombres y mujeres ingeniosas, emprendedoras y que están trabajando en el tema de tecnología. El señor Carlos Díez Canseco ha dicho algo que realmente es preocupante, ¿no? El cambio climático. Si no lo manejamos, nos morimos todos. Así que hay que cuidarnos, hay que trabajar en el tema del cambio climático, ¿no? Y ha mencionado también la necesidad urgente de cambiar la matriz energética, haciendo referencia a que se necesita una visión estratégica, una visión global, ¿no? Una visión que a todo el mundo pueda ponernos a buen recaudo ante el cambio climático, ¿no? Y ha confirmado también que el Perú, nuestro país, puede ser la potencia para producir energía renovable, y sobre todo teniendo en cuenta lo que se mencionó sobre Alemania y desde Lima hasta Tacna, ¿no? Realmente está en nuestras manos, no sé si en nuestras manos, pero en el Perú, ¿no? Ha mencionado también que el potencial del mercado para el H2, el hidrógeno verde, son las mineras, ¿no? Y ha mencionado también que debemos tener claro en qué somos competitivos. Eso creo que es súper importante, ¿no? Así que nuevamente agradecerle su participación, agradecerles al doctor Talledo, a la doctora Rosana Serpa, al señor Carlos Díez Canseco. Gracias, Filiberto, por hacer realidad estas conferencias y a todos los participantes. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima conferencia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos.